Hola, hola. Aquí está el predicador camionero. Tengo otros mensajes, pero no había dicho que era camionero. Así que ahora estoy informándole a los hermanos y a los que me escuchan que también soy camionero. Aquí estoy en un camión, ¿no ves? Pero como cristianos tenemos que predicar la palabra de Dios. Bueno, yo generalmente predico primeramente lo que Dios me da a mí. O sea, lo que hago es compartir realmente el mensaje que Dios me da a mí, lo que yo he podido ir aprendiendo en los caminos de Dios y compartiéndolo con los hermanos que quizás no han tenido esa experiencia, quizás no conocen ese tema, y entonces se lo comparto porque es obvio que Dios nos da las experiencias para que la compartamos con los demás, de la misma forma que nos da testimonios para compartir con los demás y nos da conocimiento para compartir con los demás. Pues entonces así es, ¿no? Entonces así son las cosas, ¿no? Las cosas de Dios. Quería hablar del tema que yo le puse por título la oración forzada. Mire qué cosa más rara, ¿no? Eso es algo que yo no he visto en la Biblia y es algo que tampoco le he oído decir a nadie. Pero así son a veces las cosas de Dios. La oración forzada. Yo recuerdo en una ocasión, quiero contar esto, ¿no? Que quise compartir con unos hermanos de una iglesia un tema, y entonces hay un hermano que saltó y dijo: hermano, pero eso no está en la Biblia. Eso no es un método bíblico. Bueno, hay cosas que sí están implícitas en la Biblia, que nosotros no la hayamos podido ver en un momento determinado, no quiere decir que no sean bíblicas. Es cierto que hay cosas raras, pero son de Dios y están en la Biblia, y son cosas raras, pero están en la Biblia. Lo que pasa es que, a ver, los seres humanos nos acostumbramos muchas veces a encuadrar las cosas hasta donde nosotros conocemos nada más. Y entonces muchas veces fuera de lo que conocemos decimos: eso no existe. Y en este caso decimos: no, eso no es bíblico, eso no es de Dios, eso no está en la Biblia. Yo le voy a decir algo. Yo creo que en otra ocasión yo mencioné este texto, pero es un texto que me ha llamado tanto la atención, este texto bíblico, y fue el caso de este personaje que se encontró con Jesús, que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos, era un hombre de gran conocimiento, un escriba en aquel entonces, y principales entre los judíos eran personas que tenían un conocimiento de las escrituras extraordinario. Esas personas eran ancianos, se llamaban ancianos, personas que eran principales, maestro de las escrituras, no era cualquier persona. O sea, tratar las escrituras con esa persona no era cualquiera, porque era una persona con alto conocimiento. Pero este personaje llamado Nicodemo tiene un encuentro con Jesús, y Jesús le dice algo que seguramente se quedó así: ¿qué es eso? Oiga Jesús,
Me disculpa, usted será el Mesías y todo lo que sea. Usted será el maestro y todo lo que sea. Pero eso está muy raro. Jesús le dijo, sí, Nicodemo, mira, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Fíjate, si no nacieres de nuevo, o sea, volver a nacer, no verás el reino de Dios. Wow, ¿dónde está escrito eso? Nicodemo se quedaría así espantado. Oiga, óigame, señor, eso no está escrito en ninguna parte. Eso no está en las escrituras. ¿Qué pasa, hombre? Vamos a hablar serio, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a hablar en serio las cosas de Dios. ¿Cómo es eso? Y ahí es donde le pregunta, ¿es posible que un hombre vuelva a meterse dentro del vientre de su madre para volver a nacer? O sea, te das cuenta que una cosa es tener gran conocimiento de las escrituras, una cosa es tener gran conocimiento bíblico, en teoría, y otra cosa es tener el conocimiento de Dios, tener el conocimiento espiritual. ¿Ves? Porque la persona cuando no tiene el conocimiento espiritual y usted le habla de esas cosas de Dios, que son de Dios, dice que usted está hablando cosas raras que no son de Dios. Porque, óigame, eso yo no lo he visto en la Biblia. Mire, yo le puedo asegurar, yo no sé en qué parte de la Biblia, pero yo le puedo asegurar que tiene que haber algún texto bíblico que hace referencia a ese comentario que Jesús le hizo a Nicodemo. En alguna parte del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento tiene muchas cosas escondidas que usted las lee. O sea, seamos honestos, una gran parte de los cristianos no leemos el Antiguo Testamento. No rebuscamos en el Antiguo Testamento, porque muchas cosas no nos identificamos en muchas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, porque son historias y a veces las vemos aburridas. Habla de guerras del pueblo de Israel y a veces uno dice, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no estoy en la guerra. ¿Ves? Pero ahí hay mensaje de Dios. Hay poesías. Por favor. Eso de poesías, eso está un poco anticuado. Historias. Esas historias. Y entonces, cuando uno no se identifica con una cosa porque no la entiende, la siente aburrida. Entonces le pasa por encima, la leyó, le pasó por encima, pero no pudo extraer la gran riqueza que hay de mensaje de Dios y de sabiduría de Dios en esas escrituras. Y eso es lo que pasa. Por eso muchas cosas que son de Dios, nosotros no nos damos cuenta de ellas. No nos damos cuenta de muchas cosas que están en la sabiduría de Dios, que están en el profundo conocimiento de las cosas de Dios, que están ahí, pero le pasamos por encima. Y quizás no sabemos la historia porque la leímos de manera teórica, pero no conocemos el verdadero mensaje. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y Jesús, todo lo que Jesús decía ya estaba escrito, solo que simplemente Él venía a revelar lo que estaba escrito, a dar la verdadera interpretación a lo que estaba escrito. Entonces Nicodemo sabía, probablemente había leído sobre eso y había leído muchas cosas porque era un hombre muy estudiado, era un escriba, un principal entre los judíos, un hombre de mucho conocimiento. Pero lo más probable es que no haya sabido extraer
esa parte que Jesús le habló, Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Eso él todavía no lo entendía. Por eso dijo Jesús, le dijo a Jesús, pero ¿cómo es posible? ¿Un hombre puede meterse en el vientre de la madre y volver a nacer? ¿Cómo es eso? Cuando en realidad Jesús no le estaba hablando de eso. Jesús le estaba hablando, obviamente, de un cambio espiritual en su vida. Necesitaba un cambio en su vida. No era el conocimiento solamente. Qué bueno que tienes conocimiento, pero si no tienes un cambio en tu vida, un renacimiento espiritual en tu vida, no podrás ver el reino de Dios. Es lo que le quiso decir Jesús. Entonces, hay muchas cosas, lo que le quiero decir con esto, que hay muchas cosas que si usted no las entiende espiritualmente, le va a parecer raro. Entonces, decir, ¿eso en qué parte está? Entonces, para los cristianos que muchas veces ven algo raro que alguien le pueda predicar, o algo raro que encuentre en algún mensaje, lo más probable es que sea de Dios. Entonces, no crea que todo lo que usted ve raro es porque no sea de Dios. Entonces, Dios me reveló, me habló a mí, yo siento que me habló así, acerca de la oración forzada. Fui yo quien le puse ese título, oración forzada. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, en realidad nunca tenemos deseo de orar. Porque generalmente vivimos en la carne, generalmente vivimos preocupados por los afanes de este mundo, para trabajar, para resolver nuestros problemas familiares, esto y lo otro, etcétera, etcétera. Y lo menos que tenemos muchos deseos es de ponernos a orar. Lo sentimos pesado, porque creemos, o al menos en algún momento sentimos como que no es lo que sentimos, no es lo que creemos que no es lo que nos va a solucionar en ese momento, cuando en realidad toda la solución la tiene Dios. Y en oración nosotros encontramos la solución de todo, absolutamente de todo. Dios tiene en sus manos todo en nuestra vida. Este es el mensaje que yo quería compartir con los hermanos. Si usted no tiene deseo de orar, lo cual es completamente normal, porque vivimos en la carne, usted trate de forzar eso. Usted trate de obligarse a eso. Y una vez que estemos orando, vamos a empezar a sentir la presencia de Dios. Vamos a empezar a sentir que Dios está respondiendo a nuestras vidas. Está respondiendo a nuestras necesidades y nuestras oraciones. ¿Ve? Entonces eso es muy importante. Muy, muy, muy importante. Nosotros mismos forzar el momento de la oración. Nosotros mismos agarrar nuestro cuerpo, por así decir, agarrar nuestro yo, llevarlo a un lugar, o ahí mismo en el lugar donde nosotros estemos, y ahí mismo decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, fulano? Usted mismo se dice su nombre. ¿Sabes qué? Aquí vas a orar, porque tú no te gobiernas. Este cuerpo no se gobierna. Yo lo voy a gobernar. Yo lo voy a obligar a orar. Eso tenemos que hacer. Y de esa manera Dios nos va a bendecir. Bueno, no quiero seguir prolongando el mensaje, no quiero hacerlo demasiado largo, pero básicamente es eso lo que Dios me ha enseñado y lo que yo quiero compartir con ustedes. La oración obligada. Hágalo y verá que va a recibir bendición de Dios. Yo se lo comparto porque Dios primeramente me lo reveló a mí
Y si me lo reveló a mí es también para que lo compartiera con los demás. Porque Dios lo que nos da a cada uno de nosotros no es para que nos quedemos, sino para que lo compartamos también con el resto de los hermanos y sea de bendición para todos. Amén. Dios le bendiga.